Hola, bendiciones. Seguimos estudiando el libro de Éxodo en este estudio general que estamos haciendo sobre el Pentateuco y ya llegamos al capítulo 11 y vamos a ver hasta el 13, donde empieza con un momento trágico, ¿no? Que es la famosa muerte de los primogénitos. Vamos a leer ahí desde el versículo 1 del capítulo 11. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Hablad ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Después dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está en el molino y todo primogénito de las bestias. Y después dice: habrá clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Tremendo, iba a ser una noche trágica. Ahora, ¿cuál es la clave de la liberación del pueblo de Dios en esta noche trágica donde iban a morir todos los primogénitos? Bueno, la clave es el Cordero. El Cordero es la clave de la salvación del pueblo de Dios. Acá nos encontramos también con la primera Pascua, ¿no? Veremos la primera Pascua. Hermanos, cuando Dios dice una plaga, habla de que todos los primogénitos, ¿no? Todos los primogénitos. Nótese que la muerte vendría a todos. Y esto nos habla un poquitito de nuestra condición, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de Romanos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces es una comparación válida la situación del pueblo de Israel esclavizado con nuestra propia esclavitud en el pecado. La clave era el Cordero. El Cordero era la clave para salvar a todo el pueblo. Hermanos, desde el punto de vista humano, no hay una diferencia entre un egipcio y un judío. Un primogénito de Egipto con un primogénito de Israel. La diferencia estaba en la sangre. Fíjese el versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La diferencia sería la sangre en el cordero. Este pueblo sabía que no podía autosalvarse. El único que podía salvarlo de la muerte era el Cordero de Dios. Lo mismo con nosotros. El único que puede salvarnos es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso decimos que la gran diferencia estaba en la sangre. Esa fue la gran diferencia que marcó a los egipcios de los israelitas. ¿Y cómo era este cordero? Bueno, acá se nos dice en el versículo 1 al 5 del capítulo 12, dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. A partir de ese día se empezó a contar el principio del año en el calendario civil y religioso de los judíos, que la Pascua, representaba el comienzo del año religioso. Así que dice luego: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y después dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces la primera condición que vemos de este cordero escogido, ¿no? Bueno, primero, tenía que ser escogido antes de ser sacrificado. O sea, tenía que ser elegido. Y dice la palabra de Dios que era seleccionado este cordero como el Señor fue seleccionado, dice la palabra ahí en 1 Pedro 1:20, antes de la fundación del mundo. La segunda característica que tenía que tener este cordero es que era un cordero sin mancha, sin arruga, era un cordero perfecto, como dice Pedro también en 1 Pedro capítulo 1 versículo 19, que el cordero perfecto de Dios es quien no tiene ni mancha ni arruga. También tenía que ser un cordero probado, fíjense ahí el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, hermanos, este cordero que había sido elegido, este cordero que tenía que ser sin mancha, este cordero tenía que ser probado, ¿no? Tenía que pasar un tiempo guardado y ser probado. Y también nos habla del Señor Jesús y de su ministerio terrenal. Él fue probado durante 33 años. 33 años en la tierra. Él mostró que era un cordero sin mancha. Para ser un salvador, el Señor tenía que ser un cordero sin mancha. Y por último, versículos 6 y 7 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, la sangre del cordero tenía que quedar en el dintel. Hermanos, ¿nunca se puso a pensar que nosotros somos salvos por su muerte? Que nosotros somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero invitarlos a leer 2 versículos de la palabra. Uno lo encontramos en el libro de Levítico, ahí en Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Este cordero, que prefiguraba al Cordero de Dios, derramaba su sangre para hacer expiación por las personas. Y vamos al libro de Hebreos, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Acá también nos dice algo muy interesante, explicándonos un poco lo que en el Antiguo Testamento estábamos mirando. Hebreos capítulo 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Acá estamos viendo que este cordero debía ser inmolado, debía derramar su sangre por los pecados. Tenemos que considerar, hermanos, lo importante que fue el derramamiento de sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Para los egipcios matar un cordero parecía como algo ilógico, matar un animal, pero el pueblo de Israel sabía que la manera de Dios para la salvación
era el derramamiento de sangre. Y quiero llevarlos a otro pasaje del Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el primer capítulo de 1 Corintios 1, versículo 18, leemos. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto era lo que veían los egipcios del sacrificio que quería hacer el pueblo de Israel. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para nosotros salvación de Dios. El derramamiento del cordero inmolado. ¿Qué se hacía con la sangre de ese cordero? Se tenía que poner ese cordero en el dintel de la puerta. Si nosotros leemos, se debía untar todo lo que sería el marco de la puerta. Acá aparece la palabra lebrillo. Lebrillo significaba el umbral de la puerta, lo que nosotros conocemos el umbral de la puerta. Los que tenemos algunos años más, me acuerdo que nuestros padres nos decían, bueno, vayan a jugar al umbral de la puerta, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Que podíamos salir a la calle, pero teníamos que mantenernos dentro de la puerta de nuestra casa, ¿no? Sentarnos en el cordón o en algún lado, pero dentro del umbral de la puerta, como una especie de protección. Entonces esa sangre se aplicaba sobre el umbral, sobre el dintel de la puerta y también en los postes laterales. Entonces todo el marco quedaba librado y cualquiera que entraba o salía pasaba por en medio de la sangre. Luego ese cordero se comía. La palabra dice que debían comerlo con hierbas amargas, hablando de la amargura, de la esclavitud, y tenían que estar preparados para salir, para poder recibir la liberación que Dios le había dado. Acá hay un detalle importante, que es cómo debía comerse ese cordero. Y se habla de algo que se descuida bastante, que es el pan sin levadura. El pan sin levadura, en la Biblia, el pan con levadura significa pecado. ¿Qué quería decir esto? Que los judíos debían estar a cuentas con el Señor, debían haber arreglado su problema de pecado con el Señor, haberse arrepentido de sus pecados para que esa sangre pudiera guardarlos y cuidarlos. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y llegamos al capítulo 14 y al capítulo 15. Y acá vemos en estos capítulos algunas escenas de Israel. Primero vemos que Israel sale, es liberado y Dios lo acompaña con una columna de fuego y de humo hasta que llegan a orillas del Mar Rojo. Y ahí en el Mar Rojo ellos se encuentran con que tenían enfrente el mar, a los costados tenían una cadena montañosa y atrás venían los egipcios persiguiéndolo. Los judíos empiezan a clamar, pero empiezan a clamar a Dios con temor. Leamos un poco, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios
que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Acamparon, pero en el momento de la acampe, ellos empezaron a quejarse, empezaron a tener temor de Dios, hasta que Dios le habla a Moisés y le dice algunas cosas importantes. Moisés dice al pueblo, versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué hermosa frase, ¿no? Dios peleará con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay tres cosas que le dice Moisés al pueblo. La primera es no teman. Dios está con ustedes. No tengan miedo. Hermanos, y este es un mensaje para nosotros también en estos tiempos de desierto, de incertidumbre. Dios nos está diciendo, no teman. Lo segundo que Moisés le dice al pueblo, le dice, tienen que estar firmes, tienen que estar parados sobre la roca, tienen que estar parados sobre la fe, sobre la palabra de Dios. Estén firmes, porque no pueden ganar la batalla con sus fuerzas. Si ustedes están firmes, dijo Moisés, verán la salvación de Jehová, porque el Señor luchará por vosotros. Hermanos, es necesario estar firmes antes de marchar. Los ejércitos, antes de salir a la marcha, primero se ponen en posición firme. Y ahí sí, Moisés le dice, marchen. Hermanos, si no estamos firmes por la fe, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder vencer. Dicen que en el momento que comenzaron a marchar, Moisés levantó la vara y la obra de Dios comenzó a suceder. Dice que cuando ellos avanzaban comenzó a soplar un fuerte viento y este viento abrió como un camino en el Mar Rojo para que todo el pueblo de Israel, toda la nación entera pudiera atravesar el Mar Rojo por tierra seca. ¿Qué fue lo que pasó? Ese mismo mar que fue salvación para Israel fue la muerte de los egipcios. Dios usó las aguas apartadas para que su pueblo pase y luego usó esas mismas aguas para ahogar todo el ejército del faraón. Faraón cosechó lo que sembró. Había odiado al pueblo de Israel. Las dinastías faraónicas habían odiado a las últimas dinastías al pueblo de Israel. Habían ahogado a los niños judíos. Y ahora él podía ver cómo su propio ejército se ahogaba. Después vemos en el capítulo 15, el versículo 1 al 21, vimos un famoso cántico que es el cántico de Moisés y de Marta, donde dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Y luego dicen, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Hermanos, Israel había visto la salvación del Señor y empezaron a cantar. Y cantaron un cántico de victoria. Qué lindo que es detenerse a orillas del mar, mirar hacia atrás, ver el mar y pensar que Dios los había hecho pasar en seco por ese mar. Y ahí es un buen momento para alabar. Pero nosotros los creyentes no nos detenemos en un lugar. Somos peregrinos. Cada día debemos avanzar y seguir la obra del Señor. Y ya no está más la orilla del mar. Nos encontramos con desiertos, con enemigos, con situaciones, con momentos difíciles. ¿Seguimos cantando o nos quejamos? El pueblo de Israel comete un error.
comienza nuevamente a quejarse. Vamos a leer desde el versículo 22 del capítulo 16, del capítulo 15. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Se fueron del lugar del milagro, del lugar que ellos se levantaban cada mañana y decían: mirá el mar, qué potente que es, mirá las olas en medio de la tormenta, pensar que pasamos por ahí. Y ahí cantaban y alababan al Señor. Pero tenían que seguir avanzando. El plan era avanzar hasta la tierra prometida. Y dice que salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? O sea, habían pasado 3 días que habían salido del Mar Rojo, donde Dios había hecho un milagro terrible. Habían pasado muy pocos días de que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Y porque no tenían agua y porque estaban pasando por sed, comenzaron a quejarse a Moisés. Hermanos, ellos estaban con el mismo Dios que había abierto el mar y que los había liberado de Egipto. ¿No podía Dios también sostenerlos y cuidarlos en el desierto? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 24. El 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hermanos, se quejaron de su vida, se quejaron de su futuro, se quejaron de que no tenían aguas, se quejaron del Señor. Y Dios usó un árbol, un madero. Ese madero cayó en el agua y ellos pudieron beber del agua. Y ahí podemos contemplar uno de los nombres que tiene Dios, ¿no? Jehová Rafa, que quiere decir Jehová es mi sanador. Acá tenemos a Israel en el desierto, pero vamos a ver algo más. Un Israel que es cuidado, sostenido por el maná, por el agua, por la nube. Dios cuida de sus hijos, como Dios cuida también de nosotros. En estos tiempos tan duros y tan difíciles, seguramente atravesamos desiertos y luchas. Y muchas veces decimos: ¿dónde está el Señor en todo esto? ¿Cuándo Dios nos salvará? Podemos decir lo mismo que Dios le dijo a Moisés: yo vi su dolor, oí su clamor y bajé, descendí para bendecirlos. El Señor está a la puerta siempre para sostener nuestra vida. Y aunque pasemos por pruebas, hermanos, y por luchas, y aunque pasemos por momentos de amarguras, siempre llegará el momento donde Él va a endulzar nuestras aguas, porque Dios es nuestro proveedor y Dios es nuestro sanador. Seguimos en el próximo video.